un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. El primer café de este martes 14 de julio lo vamos a compartir con el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, con Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, con Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional, y con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Con ellos entonces compartimos, conversamos y debaten en este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, el tema ahí político que sigue en la palestra tiene que ver con el proyecto de la mega reforma. Recordemos que ayer ya en la Comisión de Hacienda se aprobó en las condiciones respecto a la invariabilidad que habían llegado a acuerdo con los 3 senadores del PPD, es decir, quedó establecido la invariabilidad, 10 años para montos de 550 millones a 100 millones de dólares, 15 años para las inversiones iguales o superiores a 100 millones de dólares e inferiores a 350 millones de dólares, pero que se entienda todo esto, 20 años para aquellas inversiones iguales o superiores a 350 millones de dólares. Y además se estableció un pago extra de 1,5% de impuesto a quienes quieran acceder a esto de la invariabilidad. Y comenzará a regir desde que el proyecto genere ingresos brutos. Recordemos que en la oposición ya hicieron reserva de constitucionalidad y van a acudir al Tribunal Constitucional. Quería preguntarle a Lautaro Carmona, tengo entendido, Lautaro, que para acudir al Tribunal Constitucional tiene que ser antes de que sea firmada por el presidente la ley. Eso me imagino lo tienen en cuenta, y sobre esos plazos, teniendo en cuenta que se vota hoy o mañana ya en el Senado, después va a la Cámara de Diputados y rápidamente puede ser promulgada. ¿Están preparados para esa, especie de contra el tiempo que tienen que estar, tienen ustedes para llevar al Tribunal Constitucional el reclamo? Buenos días, Cecilia, buenos días a los panelistas y a todos los auditores. Efectivamente, como tú dices, tiene que hacerse la presentación ante el tribunal antes que sea consumado con la firma del presidente como ya un trámite de camino hacia la ley, digamos. Y está previsto eso, lo tienen muy presente constitucionalistas que están trabajando en esa presentación, porque este es un tema, y lo reiteró ayer la nueva presidenta del tribunal, estrictamente un espacio estrictamente jurídico, y será así como se va a hacer la presentación en el mérito, digamos, jurídico que tiene la observación. Está planteado, está presente. Vamos a tener nosotros una reunión propia en el mediodía, digamos, para estar haciéndole seguimiento a cómo va a cursar este debate, y ahí va a dar una expectativa de en qué momento concluye, si o mañana. Ya. A ver, esto de alguna manera ha sido la figura que ha logrado dar una imagen de unidad en la oposición. Raúl Soto, buen día. Hola, buenos días, Cecilia. Saludar a todos los panelistas y a quienes nos escuchan. Creo que sí, creo que en medio de una semana que ha sido turbulenta para la oposición, se ha logrado dar una señal de unidad en torno a un requerimiento común de toda la oposición al Tribunal Constitucional para impugnar aspectos tanto tributarios como medioambientales de esta reforma. Como señala Lautaro, hoy tenemos reunión de presidentes de partidos a las 1:30 de la tarde, en conjunto con los jefes de bancada de Senado y de la Cámara, para
ir viendo los avances del equipo jurídico que lidera Ajá. Tomás Jordán en Ya. esta materia, de manera tal de ya ir tomando las definiciones tanto jurídicas como políticas respecto de aquello. Ahora, me imagino, se los pregunto, y ya voy con usted, Agustina, a tanto a Raúl Soto como a Lautaro Carmona, ¿alguna autocrítica por la imagen que han dado durante la semana desde la oposición, Lautaro? A ver, yo creo que los ejercicios, mientras están en proceso desde el punto de vista de logros o de propuestas políticas, tienen todas estas dialécticas, todas estas contradicciones. Uno quisiera que fueran impecables y un paso suceda al otro y fueran de amplísima comprensión inmediata desde el punto de vista de la comunidad, pero no es así, ¿no? Y para mí, yo me quedo con el hecho de que en todo evento la presidencia de los partidos mantuvimos una disposición de acuerdo unitario, eso nunca se afectó, y que lo que pasa con la posición que toman algunos parlamentarios que son vinculantes con el debate es punto a punto y tendrá que verlo, digamos, en primer lugar los partidos que les corresponden. Creo que es un error que uno entre en un debate que tiene espacio, que se sabe dónde se va a dar, uno tiene que estar atento nomás a saber en qué concluyen. Y yo tengo una mirada de que esto sea una escaramuza que no afecte el tema de fondo, que es la presentación al Tribunal Constitucional. Uh-huh. A ver, Agustín Romero, desde el Partido Republicano, digamos que la imagen que ha dado la oposición no ha sido de las mejores durante la semana, ¿no es cierto? Pero también como estamos por casa, como se dice, este proyecto de la mega reforma es el proyecto que viene a sellar este acuerdo, a tratar de limar todas las asperezas que ya hemos conversado en varias oportunidades en el último tiempo. Mire, hola, buenos días a los panelistas, buenos días a todos quienes nos escuchan. Mire, lo más importante de este proyecto, más allá de las discusiones políticas, es que este proyecto se pueda materializar y finalmente se traduzca en buenas noticias para los chilenos, trabajo, oportunidades, que eso es lo que está esperando la gente. Más allá de algún problema puntual que vamos a tener entre nosotros, alguna renuncia o como se dice, digamos, coloquialmente, comerse algún sapo de repente en estas cosas, lo importante es que nuestra actividad parlamentaria o lo que como nosotros influyamos finalmente en una ley se traduzca en beneficios para la gente. Y por lo tanto, claro, para nosotros lo más importante hoy día es que este proyecto ojalá se vote rápido en el Senado, llegue a la Cámara de Diputados y también lo votemos de la manera que correspondan, y los trámites posteriores, Tribunal Constitucional, lo que estime cualquier fuerza política, es legítimo hacerlo. Nosotros lo hicimos, por ejemplo, con la senadora Isabel Allende y obtuvimos un resultado favorable y se fue del Senado. Nosotros lo hemos logrado, cosas también en el Tribunal Constitucional lo hemos utilizado y por lo tanto no demonizamos la figura, todo lo contrario, una institución sólida que nuestro presidente de la República ayer incluso participó en el cambio de mando de presidente. Entonces la reconocemos, la respetamos, la valoramos y por supuesto a lo que nos importa a nosotros es que este proyecto se traduzca en beneficios para la gente y en eso estamos comprometidos. Ahora, recordemos que hoy se va a decidir si se vota ya en sala del Senado y como decíamos después tiene que ir a la a la sala de diputados. Ahí, según estaba leyendo, el gobierno va a volver a depender también del partido de la gente, Agustín. Porque parece que en esta oportunidad ya no están garantizados todos los votos como fue cuando se votó en general, sino que solamente 4 diputados del Partido de la Gente estaría a favor. ¿Vuelven a depender de alguna manera de este partido o qué le parece eso? Bueno, mire, yo le digo que lo que aprendió en política es que las votaciones se cuentan cuando ya se dice resultado de la votación. Recuerde la reforma tributaria del ministro Marcel, tenían todos los votos, yo era el único poco menos que en la Comisión de Hacienda que estaba votando solo, creo que incluso el diputado Raúl Soto era integrante de la Comisión de Hacienda en esa época, y yo votaba solito ahí y nunca perdí la esperanza hasta que logramos que se rechazara esa reforma. Por lo tanto, siempre las cosas pueden ocurrir. Yo estoy consciente de que esta es una negociación compleja, es un proyecto complejo que requiere mucha generosidad de parte de todos y por lo tanto yo estoy convencido de que es un buen proyecto y vamos a sacarlo adelante. No vería la razón por la cual si el Partido de la Gente votó
un proyecto que no se había trabajado mucho, pongámoslo, porque usted recordará que recibimos 1.600 indicaciones en la Cámara y en el fondo esta parte, digamos, de negociación, articulación, mejoramiento del proyecto se tuvo que hacer en el Senado. Que un proyecto que venga mejorado del Senado, en la Cámara de Diputados, cuente con menos votos. Me parecería extraño. Así que yo soy optimista, pero como digo siempre, con la prudencia que aconseja que el resultado de la votación es lo que marca finalmente el destino de un proyecto de ley. Entonces, en esa misma lógica, podríamos decir que lo que va a pasar en el Senado con los 3 senadores del PPD que habían en un momento llegado a un acuerdo, ahora están en duda. Recordemos que se aprobó tomando en cuenta ese acuerdo que habían llegado con el PPD, o sea, la figura, el gobierno la hizo suya y se votó de esa manera, pero como existió ese 22% de esa indicación de bajar el 22%, los senadores del PPD se molestaron y dijeron, no, así no, nos hicieron trampa, no vamos a votar a favor, ¿no es cierto? De hecho, esta mañana Raúl Soto, el presidente del PPD que está con nosotros, dijo que el acuerdo con senadores del PPD se cae irremediablemente. ¿Está seguro, diputado, presidente del PPD, que así será? Sí, estamos seguros que este acuerdo fue ya desahuciado por parte de los senadores y los respaldamos en esa decisión que creemos es correcta y que se alinea también con la posición institucional del Partido por la Democracia. Acá el PPD creo que ha sufrido un doble agravio por parte del gobierno a través del ministro Quirós, primero por haber intentado vulnerar la institucionalidad partidaria y segundo por haber roto su propia palabra, creo yo, actuando de mala fe por parte del ministro Quirós, porque al mismo tiempo que estaba acordando ciertos términos respecto de la invariabilidad, estaba redactando y metiendo de contrabando indicaciones que desconocían lo acordado y que buscaban correr la barrera un poco más allá. Creo que eso no es actuar de buena fe, creo que eso es quebrar de manera preocupante las confianzas políticas y creo que pone en un muy mal pie, en una muy mala posición al ministro Quirós. Hoy día es el ministro peor evaluado en las encuestas, el ministro que genera más desconfianza y con esta actitud ha demostrado por qué, ¿no? Y yo creo que ha llegado a un punto donde el ministro Quirós ha dejado de ser, al menos para nosotros, un interlocutor válido para poder dialogar, porque cuando se llega a un punto donde las confianzas se rompen, se llega también a un punto de muy difícil retorno. Yo personalmente, Cecilia, le he transmitido el día de ayer en la mañana al ministro Alvarado y al ministro García Ruminot el profundo malestar institucional del PPD con el actuar del gobierno, especialmente del ministro Quirós, y espero por tanto que nuestras razones respecto de eso se entiendan. Pero a ver, Raúl Soto, cuando uno lee las declaraciones ayer del senador Celis, cuando él dice que se abre a retomar el diálogo si el gobierno ofrece disculpas. Después dice, bueno, pero no, están ahí como que sí, que no, esa es la imagen que se ve desde afuera. Y el senador Araya, por su parte, que dijo, bueno, yo solo estoy dispuesto si hay una rebaja al impuesto al combustible, que ya el ministro Quirós le dijo que no, que eso no, esto es serio, que no es cuestión, el tema fiscal es muy serio y que eso no por ningún motivo. De hecho, incluso el senador Celis también dijo que eso era un error, es no entender nada, proponer aquello. Entonces todavía no hay una imagen, no proyectan estos 3 senadores del PPD una imagen bien nítida. Yo creo que ya es nítida, más allá de los titulares, yo creo que hay que ver las declaraciones completas. Ayer, de hecho, a la hora de almuerzo tuvimos una reunión de la Mesa Directiva Nacional en la cual participó activamente el senador Ricardo Celis, que además es vicepresidente del partido, y no solamente ratificó su posición contraria, sino que tuvimos una discusión política bien profunda respecto de cómo coordinarnos en adelante. Incluso le celebramos el cumpleaños a Ricardo Celis, que estuvo el sábado de cumpleaños, así que las buenas relaciones se han restablecido. También conversamos con el senador Araya, quien ha manifestado claramente que su planteamiento respecto del impuesto específico era un planteamiento de carácter personal,
no necesariamente representaba ni a la bancada de senadores ni tampoco al PPD, y respecto de eso lo conversamos con el gobierno, no había una viabilidad ni una disposición a recogerlo, y por lo tanto esa puerta fue cerrada, y en función de eso también el senador Araya estableció su postura, que es contraria a la mega reforma, y por lo tanto yo creo que esto se ha ido despejando en el camino, y obviamente que los errores del gobierno han contribuido también, pero yo creo que ahí hay que hacer las autocríticas correspondientes, porque yo creo que cuando hay dos partes en un diálogo que busca un acuerdo, y una de ellas está actuando de buena fe, en este caso los senadores, y la otra está actuando de mala fe, como fue el caso del ministro Quirós, ahí se llega a un punto de rotura de confianza que es muy difícil recuperar, y creo que hoy día quien debe restablecer, al menos con disculpas públicas y al menos reconociendo los errores, es el gobierno. O sea, a mí me parece extremadamente grave, Cecilia, que un ministro del Interior haya tenido que salir a ordenar la casa, a salvar los muebles del incumplimiento que hizo el ministro de Hacienda. Eso habla de un problema de gobernanza al interior del gobierno, de una crisis interna en la moneda que requiere, creo yo, una intervención directa de parte del presidente de la República, José Antonio Kast. A ver, Agustín Romero, ¿qué le responde al diputado Raúl Soto? No, a mí solamente que me llama la atención, Cecilia, que se hable de que el ministro Quirós no es un interlocutor válido, porque si el ministro Quirós hubiera abierto a hablar del impuesto específico, ahí sí que sería interlocutor válido. O sea, ¿con quién van a conversar, por ejemplo, ese tipo de cosas? ¿Con el ministro García, con el ministro Alvarado? Si al final el que es el ministro de Hacienda y el que está viendo estos temas es él. Entonces, es como bien curiosa esa forma de ver la vida, de decir, este interlocutor válido para las cosas que no me gustan, pero para las cosas que me gustan sí interlocutor válido. La verdad es que pongámonos serios. Yo creo que es importante que saquemos adelante esta reforma. Creo que si se cometió un error, se enmendó rápidamente, se privilegió mucho más allá de la consigna, mucho más allá de mantenerse estricto en el tema. Lo que se privilegió acá fue mantener una buena relación. Y en ese sentido yo quiero ser súper claro, yo creo que errores se pueden cometer. Ahora, yo le puedo plantear también desde el punto de vista, por ejemplo, nuestro, a nosotros nunca nadie nos dijo que se iba a hacer una rebaja finalmente no de 23, sino que 24,5. También podríamos decir, oye, pero ¿cómo esta mala fe si nosotros habíamos hablado otra cosa? No, todo lo contrario, estamos todos empeñados en que esto salga adelante. Y si alguna fuerza política muy legítima, con quien generosamente se llegó a un acuerdo, que yo creo que quedó súper bueno por lo demás, el acuerdo es muy bueno en cuanto a invariabilidad tributaria, se puede seguir adelante. Yo creo que eso es lo importante. Si al final la gente le da lo mismo si alguien le pide disculpas o no le pide disculpas, o sea, pidámosle disculpas a la gente, a los chilenos que hoy día ven que no tienen oportunidades, que no hay pega para ellos. Eso es lo que yo le pediría disculpas a ellos. A lo mejor que nos estemos demorando demasiado. Yo tengo un estilo distinto, estas cosas me gusta hacerlo un poquito más rápido porque creo que hay una urgencia social importantísima en el empleo. Pero si estamos avanzando, yo pondría todo de mi parte, insisto, yo me comería el sapo y seguiría adelante con un tema que le hace sentido a las familias, que lo necesitamos para sacar adelante al país. Ahora, el ministro Quirós, a propósito de esto, de la indicación del 22%, dijo, esto no fue un error, nadie debería sentirse sorprendido porque... Cecilia lo dijo, Cecilia. Por eso lo ha dicho varias veces. Estoy diciendo que nadie debería sentirse sorprendido porque lo había dicho en una entrevista con el Diario Financiero. Se le comento esto al diputado Raúl Soto. Bueno, acá evidentemente que hay un incumplimiento más allá de declaraciones que en determinado momento se pudieron haber dicho. Hubo una conversación, se acordaron ciertos términos, se ejecutaron otros, y eso para nosotros y especialmente para los senadores representó un quiebre de confianza importante y una verdadera pillería, un intento de ir un poco más allá de lo que se había conversado en beneficio propio, y eso habla desde nuestra perspectiva de una mala fe que no es correcta, que no es adecuada en los contextos de diálogo que esperamos que sea siempre con absoluta transparencia y sinceridad, y cuando eso se sobrepasa, cuando esa línea roja se traspasa, evidentemente que hay un punto de difícil retorno.
Ahora, Raúl Soto, también usted está pidiendo disculpa de parte de los otros partidos del progresismo y, ¿no es cierto?, de oposición, por la actitud que tuvieron cuando se supo de este acuerdo de los 3 senadores del PPD con el gobierno, que fueron, usted dijo, funados, ¿no? De alguna manera. ¿También le está pidiendo eso a los otros partidos? ¿Lo ha transmitido oficialmente? O sea, yo lo que he hecho es en la reunión del día jueves, inmediatamente después de anunciado este acuerdo, tuvimos reunión los presidentes de partidos, y yo transmití el malestar del PPD respecto de declaraciones injuriosas que se pasaron 3 pueblos y por parte de algunos dirigentes políticos y parlamentarios de partidos de oposición con quienes tenemos una coordinación que busca generar condiciones para una unidad en la diversidad, y nosotros lo que hemos dicho es que esa unidad en la diversidad tiene que ser sobre la base del respeto. Si vamos a estar cada vez que tengamos diferencias, apuntándonos con el dedo, acusándonos con declaraciones destempladas e incluso injuriosas, evidentemente que ese esfuerzo de coordinación no va a funcionar. Creo que los presidentes de partido recogieron ese mensaje de manera positiva y lo han bajado también a sus dirigentes y parlamentarios para que cuidemos la forma en adelante, porque yo creo, Cecilia, para cerrar la idea, que lo que no puede ocurrir es que caigamos en Chile nuevamente en la lógica de la cancelación política, de la funa a quien piensa distinto, a quien actúa distinto, porque eso en un contexto democrático simplemente no es permisible. A ver, desde el Partido Comunista hubo también ¿no es cierto?, dichos en ese sentido de algunos parlamentarios. Lautaro Carmona. A ver, yo distinguiría lo que es una diferencia de opinión que se expresa con lo que es un espacio propio de los partidos y de sus respectivos parlamentarios o dirigentes. Y creo que el partido ha sido muy riguroso y serio para sostener sobre la base de un principio. Estamos viviendo un proceso de convergencia con una sostén o profundidad unitaria que requiere el respeto a la identidad de cada uno, y así va a operar la diversidad que tiene en su seno la convergencia de 6, 7 partidos. Y sobre esa base hemos sido muy consistentes, muy coherentes, porque además yo creo firmemente en eso. No es posible, o sea, creo primero en la necesidad de la unidad. Nadie tiene fuerza propia para por sí solo llevar adelante un proyecto, menos cuando tenemos ahora una minoría en el Congreso Nacional. Y lo segundo, la relación tiene que validar que hay miradas distintas. La magia está en distinguir qué es el tema unitario. Y hasta aquí la formulación que hacemos de convenir todo de una presentación al Tribunal Constitucional, porque el punto de vista jurídico constitucional esto raya, digamos, una alteración, para darle seriedad. Es un punto de unidad que hemos cultivado bien. ¿Y eso es ahora, lo único? Lo otro, pero paréntesis, ¿eso es lo único que los une? No, estamos hablando de este megaproyecto hoy día, digamos. Hay muchas otras cosas, hay una propuesta mucho mayor, digamos, pero entiendo que no es la idea de la centralidad de este programa, por ahora. Yo lo que me llama la atención de los dichos y desdichos y afirmaciones que hace el ministro de Hacienda es el primero que debiera instalar que quienes quieren invertir necesitan reglas del juego claras y sólidas, cuando es el mismo que mueve esas reglas del juego. El guarismo de bajar los impuestos al 27 al 23, que a todo evento nosotros, el PC, está en contra, y yo sé que lo están otros también, pero yo no me corresponde hablar por más allá del PC. El que lo mueve es él, el ministro de Hacienda. Entonces, ¿esto qué? ¿Es una trampa? ¿Es, como se dice aquí, una pillería? ¿Es un juego? Eso es poco serio, es poco riguroso. Y menos cuando tienen que rectificarlo de parte de otros ministros. Entonces ahí hay, de hecho, una suerte, cuando uno hace eso, porque tiene la investidura de ministro,
hay un abuso de poder. Y a mí no me parece que el tema es tan sensible, tan grave, de tanta consecuencia social, que yo llamo a que se haga con los rigores del caso, cualquiera sean las consecuencias, según las definiciones de mayorías que hay dentro del Parlamento, pero no hacer esto de un día bajo a 21, a ver si pasa, y después lo bajo a 21, ¿cuál es la idea? Eso quiero llamar la atención porque es un método a la cual uno tiene la opción de usarlo o no. Y el ministro tenía la posibilidad de mantener su rigurosidad. Esto le tuvo un costo, afortunadamente desde mi mirada, le da, digamos, mucho más posibilidad de solidez a la postura común de toda la oposición. Bueno, vamos a ir a comerciales, seguimos a la vuelta. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en El Primer Café, estamos con el presidente del PPD, Raúl Soto, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, y ingresa al debate, digamos, porque quiero hacerle algunas preguntas, la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi. ¿Cómo está, diputada? Buen día. Hola, muy buenos días. Feliz de poder compartir contigo nuevamente, Cecilia. Gracias. Sandra Parisi, la pregunta concreta. Estaba leyendo hoy un artículo en el diario El Mercurio donde Pamela Giles, diputada también de su partido, dijo que en su impresión la bancada votaría en contra del megaproyecto en un tercer trámite, si es que va a tercer trámite. ¿Es así? ¿En qué están ahora? ¿Y en qué está el proyecto de ley que ustedes habían pedido, digamos, sobre la rebaja del impuesto a los pañales, a los medicamentos, que el gobierno, presentara para, como una moneda de cambio, en el buen sentido lo digo, para que ustedes apoyaran esta mega reforma? Concretamente, ¿en qué estamos, diputada? Estamos esperando qué es lo que se resuelve en el Senado. En primer lugar, nosotros tenemos que seguir siendo responsables, esperar qué es lo que va a pasar en el Senado, y frente a eso, como bancada, tomaremos la decisión que, por supuesto, va a apuntar siempre a poner a la gente en el centro de la discusión, y que así lo entienda también el gobierno, y que no sea tan solo propuestas pensando en un futuro idílico como lo que está planteando el gobierno. Pero, diputada, ya prácticamente sabemos lo que va a pasar en el Senado. Tienen los votos suficientes para ser aprobada la mega reforma, tal como se aprobó ayer en la Comisión de Hacienda y en Medio Ambiente, etcétera. Pero ahí esto se va a ir a comisión mixta nuevamente. Va a la Cámara, después... A la Cámara, exacto, y de ahí se va a una comisión mixta nuevamente. Entonces, a ver, esperemos, veamos si podemos hacer entrar en razón en parte al gobierno. Ahora, nosotros como bancada entendemos que esta mega reforma es importantísimo para poder seguir dibujando un Chile más próspero, confiando en que se va a tener un crecimiento, confiando en que se va a volver a recaudar el gobierno lo que necesita para los proyectos que se vienen, ¿no? Uh-huh. Pero usted dijo, si le entendí bien, hacer entrar en razón al gobierno, ¿en qué sentido? Que ponga soluciones que vayan directamente a la ayuda de las personas, de las familias. Hoy en día lo estamos pasando pésimo, en general todos los chilenos están pasando pésimo. Hay una incertidumbre, hay dolores que no se han compensado, seguimos teniendo problemas de seguridad, seguimos teniendo problemas de salud, seguimos teniendo problemas en educación, y el costo de la vida sube que sube, como dice la canción. Entonces, acá el gobierno tiene que darnos más señales. Nos acaban de decir que lo más probable son 100 pesos lo que se va a rebajar la benzina. Yo creo que el gobierno puede hacer esfuerzos un poquitito más grandes y hacer una rebaja un poco mayor. Y en general, en la mega reforma, el gobierno, nosotros entendemos, necesitan esta mega reforma, pero también necesita darle tranquilidad al gobierno y estar siempre, por supuesto, mucho más abierto a lo que es el diálogo.
A ver, diputado Agustín Romero, lo que acaba de escuchar de la diputada del Partido de la Gente, ¿qué diría usted y qué le comentaría ella y qué le preguntaría? Diputado Romero, ¿está muteado? A ver, bueno, en todo caso, aprovecho de insistirle, diputada Parisi, sobre en qué está el proyecto de ley de la rebaja de los impuestos, medicamentos y pañales que ustedes habían acordado con el gobierno. ¿Ha cumplido el gobierno con eso? La verdad es que no ha cumplido como nosotros hemos esperado. ¿Cómo? No, porque nosotros pedimos que este gobierno fuese en paralelo con la mega reforma. Uh-huh. No hemos visto, y esto debemos decirlo con mucho dolor, una actitud del compromiso que se planteó en un principio. Uh-huh. Nosotros hoy día en la comisión vamos a poner el proyecto en tabla y para que se tenga discusión también de urgencia, porque nosotros lo que entendimos es que ese proyecto, el de los pañales y el de los medicamentos, iría en forma paralela, pero además que el oficialismo estaría apoyando dicho proyecto. Esperamos que el gobierno, una vez más, nosotros seguimos confiando en el gobierno, que el gobierno actúe de manera correcta y con un compromiso de palabra que llegue a buen término. Diputado Agustín Romero, no sé si escuchó lo que le preguntaba, ¿qué le diría usted a la diputada Parisi si la escuchó, no es cierto, sobre las que están esperando señales del gobierno, que todavía no han decidido cómo van a votar, y en diversas áreas están esperando señales, porque la situación actual no está muy bien, no es cierto, el precio de la benzina, etcétera, etcétera? ¿Qué le diría y le preguntaría usted a la diputada Parisi, Agustín Romero? No, a ver, primero saludar a Sandra, con quien tengo mucho cariño y muy buena relación con ella. Pero mire, yo creo que compartimos el diagnóstico. De hecho, yo tuve la ocasión de el fin de semana escuchar la entrevista también a Franco Parisi respecto a un tema que yo lo encuentro fundamental, que es en el fondo el IVA a la canasta básica, especialmente los sectores vulnerables. Yo creo que nosotros compartimos la necesidad de entregar un alivio a la clase media, a los sectores más desposeídos, y me encantaría a mí que pudiéramos avanzar, ojalá en este gobierno o en el siguiente, en alguna posibilidad de que, por ejemplo, todos se le pudiera devolver, por así decirlo, el IVA que le cobra el Estado a los sectores más populares a través de una devolución directa a las familias. A mí me encantaría eso. Por eso nosotros, por lo menos yo lo que tengo entendido, y no hay nada en contrario, es que apoyamos las reducciones de IVA y ese tipo de cosas que vayan a productos de primera necesidad. Uh-huh. Lo que sí le plantea también, ahí Sandra lo sabe, muchas veces son los mecanismos que se pueden utilizar, pero independientemente de eso, compartimos un diagnóstico común, ya que al final el Estado no le puede cobrar a la gente por subsistir. Y si las señales de apoyo, por supuesto que va a apoyar eso, porque yo creo que va en la misma línea nuestra, apoyar a los sectores más desposeídos, preocuparnos de la clase media que en este momento está sufriendo y nadie le entrega las ayudas necesarias. Entonces yo creo que un proyecto como el que va a llegar del Senado, que viene mejor, incluso con propuestas que se abrió el gobierno a incorporar. Obviamente a mí, yo no lograría entender de que lo votáramos en contra, pero naturalmente que es una decisión que toma cada partido, pero creo que las perspectivas que tiene para el futuro de Chile un proyecto de estas características son muy positivas, y al final la gente lo va a agradecer cuando se empiecen a notar probablemente estos resultados. Raúl Soto, usted escuchó a la diputada Sandra Parisi, escucha ahora al diputado Romero, ¿no es cierto? ¿Qué imagen le da políticamente hablando? ¿Cómo lo analizaría esto? Bueno, primero saludar a la Sandrita, un amor, ella, tenemos una muy buena relación acá en la Cámara, y valorar que el PDG esté repensando su posición política y también su acuerdo respecto de la mega reforma, respecto de lo que ocurrió en el primer trámite constitucional de la Cámara de Diputados. Evidentemente que las desconfianzas que ha vivido el PPD, me imagino también las está viviendo el PDG, especialmente con el ministro Quirós y a través de él con el gobierno. Y no me cabe ninguna duda de que esa reevaluación que el PDG tiene que ser sobre la base de pensar en el interés de los chilenos
y en el interés del país. Lo digo porque, Cecilia, porque hoy día, si uno mira los estudios de opinión, si la mega reforma tributaria del presidente Kast fuera plebiscitada en el país, perdería. La mayoría de los chilenos y chilenas está en contra de la mega reforma tributaria de Kast y de Quirós. Si uno va un poco más en profundo en los estudios de opinión, más del 60% de las familias, el 56% de las familias de nuestro país, ¿verdad?, declara preocupación por su situación económica. Pero espérense un poquito, ya esto es grave porque es la cifra más negativa de autopercepción económica de las familias chilenas desde el año 2014, incluida la pandemia. Es decir, este es el escenario en el cual estamos hoy día y evidentemente que se entiende ese planteamiento cuando la verdad que las soluciones que está ofreciendo el gobierno son absolutamente insuficientes y también impopulares. Pero a mí al menos, no sé si a ustedes les queda claro cuál va a ser la postura del Partido de la Gente. Recordemos además, Raúl Soto, que usted fue bien crítico cuando el Partido de la Gente llegó a ese acuerdo con el gobierno. ¿Recuerdan cuando era el momento de votar en general en la Cámara? Que les pedía que no dilapidaran su capital político, que se habían vendido muy barato con esta intercambio por el proyecto de ley del IVA a los pañales. Lo que pasa, Cecilia, es que al igual como lo hizo el ministro Quirós con el PPD, con el PDG también hizo una trampa, y es que a los beneficios que ellos estaban planteando les puso un límite de $100 millones anuales, que si uno lo divide en la cantidad de beneficiarios, por ejemplo, de los pañales o los medicamentos, se da cuenta con un ejercicio matemático básico de que el monto que eventualmente le llegaría a la gente va a ser bajísimo, y por lo tanto me imagino que no va a cumplir las expectativas del PDG, ¿no? Y tampoco de la gente. Entonces eso es una evaluación que ellos tendrán que hacer en su momento, pero entendiendo que hubo una voluntad legítima de dar una señal hacia la clase media y que nosotros compartimos. Efectivamente, esas son cosas que pueden ser positivas en la medida que se hagan bien y no con esos límites, pero acá de lo que estábamos hablando específicamente de los temas tributarios, y el gobierno optó por cuidar el corazón de su proyecto y por negociar en esa etapa cosas anexas, ¿no? Y nosotros creemos que acá los acuerdos tienen que ser siempre de buena fe y transparentes, y en este caso no ha ocurrido. Alessandra Parisi, ¿qué le diría usted al diputado Soto? Bueno, yo creo que aquí no hay que poner la yunta delante de los bueyes, creo que se dice, ¿no? Sí. Nosotros vamos a seguir trabajando por el proyecto del IVA y del medicamento y de los pañales, porque en realidad es la única propuesta que realmente aceptó el gobierno, y el único partido que hizo y logró una propuesta que aceptara, que fuese escuchada por parte del gobierno, fuimos el PDG, y hemos sido muy responsables. Nosotros planteamos desde un principio que esta mega propuesta se aprobaba en general, pero no así en particular. Y si bien es cierto, ya hay señales por parte del Senado, yo necesito tener los papeles en la mano. Así es. Ay, se nos está yendo la señal, diputada Parisi. Estoy en carretera. Una cosa es lo que se dice, que se crea, lo que se piensa, y otra cosa es lo que se cree. Lo que se hace. Hoy en día ya no podemos confiar ni en palabras, ni tampoco podemos confiar en rumores. Hoy día lo que confiamos realmente son los papeles con firma. A ese nivel estamos llegando lamentablemente en la política. Hemos perdido la confianza incluso entre los políticos, entre los partidos. Y esa desconfianza se está lamentablemente sintiendo y transmitiendo a la gente. Yo creo que este es un problema que no se le está tomando el peso, y hoy en día todos los partidos políticos deben sentir las preocupaciones, las molestias, las rabias de los chilenos. Y eso no lo estamos haciendo. Y frente al plebiscito que
que dice mi querido diputado Raúl Soto, sí, a lo mejor tiene razón. A lo mejor tiene razón. Si se hace un plebiscito con esta mega reforma, sí, podría ser rechazada. Pero ¿saben por qué? Por la falta de información. Porque los chilenos se están quedando solamente con los titulares y con las peleas que están teniendo los partidos políticos. Y eso no corresponde. Nosotros, como políticos, como las personas que formamos parte de las decisiones que afectan a los chilenos, no estamos enseñando, no estamos transmitiendo la información. Y eso creo que no corresponde lo que estamos haciendo. Lautaro Carmona, un análisis político a propósito de lo que dice Sandra Parisi, ¿no? El estado de salud de la política en general, la imagen que se transmite, la falta de confianza, dice ella, y ahora nadie confía en nadie, solo cuando tenga los papeles firmados ella va a poder tener confianza de algo. ¿Qué pasó en la política chilena, Lautaro? A ver, yo creo que esto es una historia bastante más amplia que un periodo de gobierno, pero ocurrió que en la competencia, entre comillas, para tener presencia y representación institucional, ya sea ganar el gobierno, ganar el parlamento, ganar una alcaldía, etcétera, de repente hubo un todo se puede. Y entonces hubo una expresión muy alta de populismo, haciéndole oferta a la población de cuestiones que primero no tienen competencia, quienes la ofrecen, segundo no hay ninguna posibilidad de ejercer control riguroso sobre ella, y terminan entonces siendo una frustración para el ciudadano que vota, porque si fue una expectativa que luego no se cumple y no sabe dónde ir a reclamar, que no sea esperar 4 años. Por eso creo que un planteamiento del punto de vista de reforma al sistema y al funcionamiento político que tiene, por ejemplo, si alguien se presenta frente a la ciudadanía representando una tendencia política, a lo menos en esa condición y es electo, debe mantenerla o renunciar al cargo, porque nadie lo obliga a que mantenga una representación de una tendencia política que ahora ya él no comparte o ella no comparte. Lo que no puede ocurrir es que el que pague la cuenta sea el que votó, el ciudadano, la soberanía misma que está ahí. Entonces, situaciones como esa, con mucho rigor, debieran ser parte de la solidez del funcionamiento de partidos políticos y del sistema político. Hay otros que plantean que los compromisos programáticos debieran tener una formalidad legal, de tal manera que quien se pasa de largo y hace compromisos para ganar impacto y ganar respaldo, y luego en absoluto los va a cumplir, tenga una posibilidad de un proceso que deba responder frente a la ciudadanía, incluyendo la posibilidad del ejercicio del cargo. Es decir, hay muchas cosas en ese plano. Lo mismo pasa con la desproporción de acceso mediático para difundir ideas. Yo no estoy hablando ya ni siquiera de proselitismo partidista, para difundir ideas. De lo contrario, el espacio y el registro que tiene quienes son los depositarios de esos mensajes está desigual, y algunos compran de que tal cosa se puede ensanchar tanto y comprar la luna, y otros, por cierto, se dan cuenta que eso es un ofertón y no tiene ni una posibilidad. Y ese llamado deberá ser, en primer lugar, a que quienes hacemos política estemos disponibles, porque asumo que nadie se va a reivindicar como alguien que ofrece una cosa que sabe no va a existir. Si usted va a un supermercado y saca un detergente y resulta que eso era un champú, usted va y acusa al supermercado porque le hizo un fraude, una trampa. Y bueno, pero eso también debe pasar en la política. El que hace ofertas que sabe perfectamente que es una contradicción total, debe responder. Y deberá haber revocación del cargo en ese caso. Bueno, ahí ya entramos en temas mayores, como bien dice Lautaro, ¿no? Reforma del sistema político, algo que hubo un proyecto en el gobierno pasado que después no resultó. Hay que ver ahora en qué puede traducirse. Pero a ver, Agustín Romero, ya en este tipo de reflexiones, más allá de la contingencia misma, ¿que comparte o no lo que dice Lautaro?
Claro, bueno, sí, si fuera por eso teníamos que preguntar lo hice por la condonación del CAE, porque en el gobierno no iban a haber más pitutos, ese tipo de cosas, que habría que revocar el cargo. Bueno, yo creo que hace poco tiempo vimos alguien que prometió cosas que no cumplió, entonces es complejo hacer esas comparaciones. Lo mismo que el tema del plebiscito. Hagamos un plebiscito, ni un problema, pues preguntemos a los chilenos si quieren pagar contribuciones. ¿Y qué pasa con los alcaldes? Da lo mismo. Entonces, ahí muchas veces se usan las cosas cuando convienen. Yo vuelvo a decir, se utiliza el argumento cuando te conviene, pero cuando no te conviene, mejor que no. ¿Ya? Lo mismo, yo espero que guarden esta entrevista las palabras de Raúl Soto respecto a la cancelación de otros y todo cuando se termine la votación en la Cámara de Diputados, porque ahí vamos a escuchar con la misma suavidad que nos acostumbra el diputado Soto a hablar muy pausado, muy tranquilo, hablando y acusando de vendidos a algunos y obviamente de demócratas a otros, ¿ya? Entonces yo creo que acá es importante que cada uno exprese su opinión respecto a un proyecto que es complejo, es un proyecto que cambia completamente la lógica que hemos venido aplicando durante estos años, que nos ha llevado a esta decadencia en la que estamos hoy día. ¿Sí? Esta cuestión, para que seamos bien honestos, tampoco partió el 11 de marzo del 2026, ni tampoco partió durante el gobierno del presidente Boric. Esto es una decadencia completa, una forma de ver la economía y el crecimiento de un país que ha sido un error. Y nosotros lo que queremos es volver a las fórmulas que nos funcionaron. Y por lo tanto estamos optimistas en que se van a acoger los planteamientos que ha hecho el PDG, que efectivamente lo hicieron de frente al país, donde fueron acusados de lo peor que pasó en la política, y hoy día cuando hay senadores del mismo partido del diputado Raúl Soto, que también estiman y hacen una buena propuesta, en verdad la propuesta es buena, hay recursos que van a ir a los municipios, a los gobiernos locales, está buena esa propuesta. Finalmente también los acusan de vendidos cuando no les gustan los acuerdos. Bueno, esa es la forma que tiene otro grupo de hacer política. Nosotros por lo demás estamos esperando, yo no quiero intervenir en nada, en ninguna parte de la negociación en el Senado, ni siquiera he opinado de lo que han hecho los senadores, para que efectivamente ese trabajo se materialice, ser coherente con lo que planteé cuando salió este proyecto en la Cámara de Diputados, que en el fondo lamenté que no se haya podido llegar a ningún acuerdo, porque, insisto, 1.600 indicaciones, la voluntad irrestricta de un sector político no querer hablar nada. Y por lo tanto, hoy día que se ha formado a instancias de la presidenta del Senado una mesa para negociar, para conversar y que se pueda avanzar, eso es lo valioso y lo que esperamos que se pueda cumplir. Bueno, esa mesa, bueno, negociar que finalmente con los 3 senadores del PPD ya está, ¿no es cierto?, derrotada esa propuesta. Pero a ver, diputado Raúl Soto, mire lo que dice el diputado Agustín Romero. Bueno, yo estoy tomando un café tranquilo. Con el ritmo pausado y tranquilo que tiene el diputado Soto, como dice Agustín Romero. Al diputado yo me tomé una Red Bull, perdón. Que hable tranquilo y no esté a los gritos como muchas veces acostumbran varios dirigentes políticos. Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que uno puede efectivamente hablar desde las convicciones, desde los principios, defender a la gente con decisión, pero al mismo tiempo con seriedad, ¿no? Y yo creo que ese es un tono que la política necesita, y es cosa de ver el propio presidente Kast, ¿no? Que tiene posturas políticas muy duras, que son muy extremas, yo diría, lo dije ayer en Tolerancia Cero, ¿no? Que creo que este gobierno es un gobierno de extrema derecha, que es ultraconservador. Sus redes internacionales así lo confirman, pero tiene una forma de comunicar el presidente mucho más pausada, más tranquila, que le da ciertas señales de mayor certeza a la gente, que creo yo que lo benefician. Yo creo que eso es positivo. Yo espero que siempre las discusiones políticas se den en un tono adecuado y que no estemos en el escenario de impugnación permanente, porque eso no le hace bien a la política, y en esos contextos uno siempre puede, por cierto, plantear sus puntos de vista, ¿no? Pero respecto al tema de fondo, que tanto Lautaro como también después complementó Agustín Romero sobre el estado de salud de la política en Chile. Bueno, estamos evidentemente en un estado de salud, yo diría, política, donde el sistema completo está siendo cuestionado, está deslegitimado, está divorciado probablemente de las prioridades y de la confianza ciudadana.
estamos en medio de una crisis de las democracias liberales en el mundo, no solo en Chile, y el desafío, creo yo, de los partidos políticos, acercarnos nuevamente a la gente, recuperar esa confianza y producir los cambios que se requieren para que las instituciones democráticas no solamente se cuiden, sino que también se transformen y se adecuen a los tiempos modernos. Ese esfuerzo lo queremos hacer desde el PPD, desde esta nueva mesa directiva. No es un desafío fácil, es muy desafiante en los tiempos que vivimos, pero yo creo que es necesario, lo compartimos y bueno, estaremos disponibles, por cierto, a tomar los acuerdos que sean necesarios para que el sistema político pueda fortalecerse más. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta al último bloque, a ver si logramos conversar algo sobre el proyecto de ley que anuncia el gobierno para modificar el ciclo de cálculo de la jornada de 40 horas. Que también ha generado cierta polémica y no ha quedado muy claro finalmente de qué se trata, teniendo en cuenta las advertencias que hacen la ex ministra Camila Vallejo, la ex ministra Janet Jara y ex candidata Janet Jara sobre este tema, diciendo que las 40 horas están en peligro. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Primer café de hoy, estamos con el presidente del PPD, Raúl Soto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con el diputado Agustín Romero, el Partido Republicano, y la diputada Sandra Parisi el Partido de la Gente. Yo les decía antes de irnos a comerciales, el otro tema que ya está generando polémica tiene que ver con el proyecto de ley que ha anunciado el gobierno para modificar el ciclo de cálculo de la jornada de 40 horas y un estatuto laboral para el turismo. En este contexto, personeros del oficialismo y el propio ministro del Trabajo desmintieron la alerta de Camila Vallejo y Janet Jara sobre, entre comillas, retrocesos en las 40 horas por este proyecto, acusando campaña del terror. Agustín Romero, a ver, ¿usted tiene clarito cómo es esto de este proyecto de ley y para dar tranquilidad de que no se va a afectar el derecho que se logró a través de una ley de las 40 horas? Absolutamente, acá no hay ninguna intención de modificar las 40 horas. De hecho, lo que se está tratando de hacer básicamente es entregar cierta flexibilidad a algunos, en este minuto partiendo por el turismo, algunos rubros, ¿ya? Que en el fondo concentren mayor actividad en ciertas temporadas, ¿ya? Pero a mí me sorprende que en algunos casos se habla de 52 horas semanales o un determinado número respecto de algunas semanas, pero no se habla a lo mejor de las 25 o 30 horas de otras semanas, pues donde hay más tiempo para descansar, porque acá para nada significa que solamente va a haber un incremento de la carga, sino que también van a haber compensaciones relacionadas también con mayor descanso. Entonces, acá, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Y esto es lo que creo que es la conversación de fondo. Frente a la emergencia laboral, frente al aumento de los costos laborales, frente al aumento de solamente empleo informal, ¿cómo hacemos para generar condiciones para que haya más trabajo formal, se modere el aumento de los costos, que ha sido mucho? Mire, el otro día tuve la ocasión de escuchar a Andrea Repeto, que es como bien citada por la gente de la izquierda como prácticamente como su gurú económico, y ella misma hablaba del incremento permanente que no puede continuar, así lo dijo en una radio amiga, que no puede continuar del aumento del sueldo mínimo. Ojo, que efectivamente también reconoció el impacto que ha tenido el tema de las 40 horas. Entonces, este no es un tema inventado por la ultraderecha ni por este gobierno, sino que es un problema que se generó a partir de esta política, que es una política que puede ser muy popular, muy buena para la familia, todo lo que uno quiera, pero que generó un efecto que tenemos que hacernos cargo. Entonces, aquí la pregunta es la siguiente: ¿queremos más pega? ¿Queremos más formalidad? ¿Queremos avanzar en que exista un mercado laboral más robusto? ¿O definitivamente privilegiamos la rigidez? Perdón, Cecilia, solamente para terminar. ¿O privilegiamos la rigidez respecto de rubros que son súper claros? Todos sabemos que en los meses de estivales, vacaciones de los niños, la actividad del turismo aumenta. Y hay otras épocas en que es más baja, donde la familia, donde el trabajador, conservando su remuneración, conservando su empleo, conservando su trabajo, puede
tener más tiempo para descansar. Aquí la única alternativa es que tú contrates trabajadores de temporada y después todo el año la gente despedida a hacer otra cosa, hasta que vuelva la temporada, volvemos a contratar y después si no, toda la gente de vuelta para la casa sin contrato de trabajo. ¿Eso es lo que es la alternativa? ¿O la alternativa es que busquemos una manera de que tengamos un mercado laboral robusto, trabajadores contratados, con contratito de trabajo, cotizaciones y ese tipo de cosas? Claro, ¿qué dijeron las ex autoridades, la ex ministra del Trabajo? Ahora quieren cambiar la forma de distribuir la jornada para que existan muchas semanas de hasta 52 horas semanales. Es decir, vamos a pasar de semanas de 40 horas, semanas de 52. A ver, diputada Sandra París, ¿usted lo tiene claro a esto y qué opina? Bueno, yo creo que hay que seguir siendo responsable, hay que analizar muy bien la propuesta. Puede tener modificaciones, puede quedar tal cual, pero acá hay que entender una cosa. Las realidades sectoriales no son parejas en nuestro país. Los grupos de trabajo tampoco son parejos. Los mineros, los vamos a meter, los vamos a sacar. Los temporeros, ¿qué va a pasar con ellos? Que tan solo tienen 2, 3 meses para poder estar trabajando. Entonces, veamos, en la zona de extrema del sur, donde hay una lluvia y un frío permanente, ¿no sería una buena idea poder concentrar el trabajo en una semana para que tengan mayor libertad en las próximas semanas de tener seguridad, salud, etcétera? Entonces yo creo que Chile es un país tan diverso que no podemos estar tomando decisiones en general, porque no es Chile ese no es el Chile. Me encantaría que todo Chile fuera Santiago, me encantaría, o que todo Chile fuera el norte, pero no es así. Entonces, empezar una discusión sin poner a la gente en primer lugar, no sacamos nada. Okay. A ver, diputado Raúl Soto. A mí me parece evidente que el gobierno lo que quiere es desdibujar y debilitar la ley de 40 horas y por lo tanto desconocer o echar pie atrás una legislación que fue ampliamente aprobada en los últimos años y por lo tanto que tiene un consenso social y político importante, flexibilizando más allá de lo razonable lo que el marco normativo actual permite, que es un promedio de 40 horas semanales, calculado en un marco de 4 semanas y no de 16 como se está proponiendo. Creo que el gobierno en esto se está pasando varios pueblos. Yo entiendo que acá hay un trabajo técnico serio que ha llevado adelante el economista Bravo con un conjunto de otros expertos que han hecho propuestas en materia de reactivación laboral. Las 22 propuestas. Esas propuestas, algunas de ellas son positivas, otras nos preocupan, pero creo que no pueden ser consideradas como un dogma a aplicar a rajatabla, ¿no? Acá tiene que haber un filtro político y también un consenso con los actores del mundo del trabajo, y ahí una diferencia respecto de la forma, ¿no? Yo creo que lo que necesita Chile son consensos sociales, ¿no? Y hoy día hay, por ejemplo, Cecilia, un espacio que es muy desconocido y que podría utilizarse, ¿no? Que es el Consejo Superior Laboral, una instancia tripartita radicada en el Ministerio del Trabajo, cuyo ministro de verdad es el ministro Rau de este gobierno, que podría perfectamente sentar a la mesa al mundo empresarial, al mundo de los trabajadores y al gobierno para generar consensos de manera tal de que el debate laboral no tome el mismo mal camino, mal rumbo que está tomando el debate tributario, ¿no? De tratar de imponer, de polarizar posturas más que de buscar puntos de consenso y equilibrio. Yo creo que, a ver, el mundo laboral, el mundo del trabajo está efectivamente cambiando de forma muy vertiginosa y las normativas tienen que irse adecuando. ¿Qué es lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo? Que la flexibilidad es permitida en la medida que sea una flexibilidad
que garantice el resguardo de los derechos de los trabajadores y que equilibre, ¿verdad?, el legítimo derecho de los empresarios de mejorar sus condiciones con el legítimo derecho de los trabajadores de tener, ¿verdad?, las mejores condiciones posibles. Y yo creo que eso efectivamente se puede hacer. La ley que existe actualmente y la que se votó y se aprobó en el gobierno anterior tiene un aspecto de flexibilidad. Por ejemplo, en el trabajo agrícola, hacen un promedio de horas, dice, la ley permite acordar por escrito que el límite de horas semanales se calcule como un promedio en ciclos de hasta 4 semanas, sin que el tope supere las 45 horas en ninguna semana. Por ejemplo, ese es el grado de flexibilidad que ya está, ¿no es cierto?, contemplado en la ley actual. Entonces, también la compensación de horas extras, en fin, son varios detalles, no es fácil esta ley de entenderla en su total magnitud. A ver, pero esta alerta de Janet Jara, de Camila Vallejo, que le han catalogado de campaña del terror, Lautaro Carmona, ¿qué diría usted como presidente del Partido Comunista, teniendo en cuenta que estamos hablando de 2 personas que pertenecen a su partido, 2 exministras? A ver, lo primero, me llama la atención que es un debate, intercambio, a propósito de una legislación que pone en el centro una condición de calidad de vida. La calidad de vida está vinculada derechamente en una calidad del punto de vista humanitario. Personas que con jornadas menores, pero con el mismo nivel de productividad, van a tener más espacio para compartir con su familia. ¿Cómo eso va a ser del terror? Eso es muy positivo, que podríamos todos conversar y apurar y ayudar a que se plantee que el tiempo libre crezca, porque hace más falta, esa es parte de los estudios, en que la parte invisible que pierde en todos estos estreses que tiene la vida cotidiana es la vida familiar. Eso, pero, Lautaro, y eso no se nota, no está escrito, etcétera. Campaña del terror se refieren a la alerta que han levantado tanto Janet Jara como Camila Vallejo sobre este proyecto, diciendo que a eso me refería. Sí. No tengo ninguna duda que el planteamiento integral, global, más holístico que hace el gobierno, a propósito de los anuncios de la Comisión Bravo, a propósito de las argumentaciones que están en la discusión, van en la perspectiva de que, como tenemos problemas de fuentes laborales, flexibilización. Sí. Detrás de la flexibilización, es un concepto muy histórico, muy viejo, ha sido la fórmula mágica, entre comillas, para permitir una mayor explotación de los trabajadores, una quita de derechos conquistados por los trabajadores. En ese plano, creo que si no hay dificultad, bueno, ¿por qué no se constituye una mesa? Aquí lo decía Raúl, donde estén presentes los trabajadores también. Y salga de ahí una convención. ¿O ustedes creen que los trabajadores están porque hayan menos puestos de trabajo, porque ganen menos salario, o porque quiebre la economía? Perdón, Cecilia. Son también vinculante a los derechos que ellos mismos han construido. Claro. Es evidente que hay jornadas laborales que son de nombre distinto. Por ejemplo, aquí se decía bien los mineros. Claro, pero por esa misma razón los mineros jubilan antes. Espera, Lautaro. Sí, Sandra. Necesito dejarlo porque ya me están llamando. Ok, bueno. Y lo que sí quiero decirles, ojalá todos los agentes políticos, pero todos los agentes políticos, no sigan con esta campaña del terror que se le está entregando a la ciudadanía. Lo que tenemos que hacer es informar a la ciudadanía y, por supuesto, entregarle tranquilidad frente a un trabajo cooperativo y de diálogo. Les dejo un abrazo para todos ustedes. Gracias. Mil gracias. Gracias, diputada. Continuemos, Lautaro. Entonces... ya decía, hay jornadas especiales, los mineros, los marinos mercantes, incluso jubilan antes. Los temporeros, su nombre indica claramente, es por temporada, digamos. O sea, para mí, ojalá hubieran trabajadores agrícolas de todo el año, porque de verdad estos quiebres, estos cortes afectan su previsión social, etcétera. Entonces, me parece que lo que corresponde es que relevemos como una cosa de mucha importancia el que este país ya pueda avanzar hacia las 40 horas en el proceso de hasta entrar en régimen pleno, como una conquista de los trabajadores
para una mejor condición de vida. Ahora, estamos en un momento en que la economía va hacia abajo. Estamos en un momento en que el crecimiento anunciado va a ser menor. Estamos en que ya casi nos acercamos a los 2 dígitos en lo que es en desempleo. Bueno, pero que se haga una conversación, un intercambio donde sea vinculante y no sea solo para el folclore y para la fotografía, lo que digan los trabajadores, sector a sector, porque eso es ilumina para sacar buenas conclusiones, y en ese plano nosotros vamos a estar. Hay otra cosa que se planteó: ¿por qué hay salario mínimo? ¿Qué define el mínimo? El umbral para estar un segundo por sobre la línea de la pobreza. Eso parece una aberración. Eso no debe ser considerado. Es bueno entonces que hayan salarios que estén bajo esa línea y profundicen la pobreza. Yo creo que vamos a convenir todos en que no puede ser. Y por tanto, mientras eso ocurra y haya debilidad de las contrapartes, porque ahora las negociaciones colectivas no son confederaciones, son sindicato a sindicato, y así sean las jornadas de trabajo igual. Porque si le damos más poder, digamos, a la negociación colectiva, a la parte laboral, ahí van a ver las reglas del juego, incluyendo los salarios mínimos, que son distintos en una ciudad, en otra, o en una profesión o en otra. Nos quedan unos poquitísimos minutos. En una frase, quisiera una opinión de ustedes ante la posible oferta del gobierno a la ex ministra Steiner para una agregaduría en Perú, que han surgido voces dentro del oficialismo incluso que no les parece muy bien, no sería prudente, dijo la diputada Jimena Osandón. El diputado Chalper dijo es inoportuno, aunque reconoce que bueno, que es una decisión del gobierno. La subjefa de bancada de la UDI, Flor Weiss, dijo más polémicas no necesitamos, etcétera. A ver, ¿qué opina sobre esta posibilidad, Raúl Soto? Bueno, me parece y comparto ahí los juicios de varios dirigentes de Chile Vamos especialmente, de que parece una decisión imprudente, inadecuada, ¿no es cierto? Hay un proceso de una comisión investigadora que se va a instalar. Había un juicio también de reproche de parte de la Contraloría, que la ex ministra ha reclamado y apelado y que está en pleno proceso de resolución. Entonces, aparecer entregando un premio de consuelo me parece imprudente, me parece inadecuado. Nosotros obviamente lo vamos a plantear en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, que sesiona hoy en la tarde, para pedir explicaciones al gobierno a través del canciller respecto de esta decisión. Evidentemente que la facultad la tiene el presidente de la República, recae en el Ejecutivo, pero también en nuestro rol fiscalizador tenemos el derecho, ¿verdad?, de solicitar transparentar efectivamente los fundamentos de esa decisión que está siendo cuestionada por parte del propio oficialismo, ¿no? Ahora, todo parece indicar que esto corresponde a un compromiso que el presidente Kast asumió con la ex ministra Steiner cuando le ofreció el ministerio, ¿no? En caso de que tuviera que dejar el gabinete, puesto que ella estuvo disponible, ¿no es cierto?, para asumir un cargo, dejando su actividad como fiscal, y entonces que él le habría prometido, si llegara a pasar algo, yo le voy a entregar un cargo a nivel internacional, así como por ejemplo una agregaduría. A propósito de eso, Cecilia, sí, solo recordar que en tiempos de campaña el presidente Kast se comprometió a no utilizar los cargos internacionales para pagar favores políticos y de alguna manera contribuir a profesionalizar espacios que requieren una representación verdad muy profesional en función de lo que se requiere en esos términos, ¿no?, de representación de espacios tan importantes para el país. Y en este caso particular y en varios otros se han dado señales bien contrarias a esa definición, y eso evidentemente que genera también una contradicción importante. A ver, diputado Agustín Romero, ¿usted coincide con las diputadas, diputados de Renovación Nacional, o incluso también me olvidé de nombrar otras opiniones como Gloria Navellán? También dijo que para qué se meten en la pata de los caballos. Me parece francamente que es un poquito tiradito de las mechas si esto se concreta. Agustín Romero.
No, lo que pasa es que yo soy diputado de gobierno, entonces yo en esto soy súper claro con mi tema. Si el presidente de la República lo conversó, yo lo respeto absolutamente. Y yo quiero hacer una pregunta a cualquier persona que me está escuchando. Ella quedó inhabilitada, ella dejó de ser la fiscal que desbarató la red de corrupción, de crimen organizado más grande de la historia de Chile, 300 detenidos. Eso es lo que hizo la fiscal Steiner en su época. Dejó de ser esa persona, una persona súper comprometida con su trabajo, que no haya podido resultar en ministerio es otro tema. Pero ella no ha dejado de ser una profesional de reconocido prestigio que realizó una labor que yo creo que todos los que estamos acá en este programa lo reconocemos. Agustín, usted dice, yo soy un diputado de gobierno. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Es una indirecta para la diputada Jimena Osandón, para el diputado Chalper, para la diputada Forvais? No, porque después lo toman como cancelación. Pero yo no cuestiono las decisiones del presidente de la República, están en completo derecho. Pero le parece bien. Si ellos bien. Quieren cuestionarlo, que lo llamen. Mañana va a venir al Congreso Nacional, se pueden parar en la puerta, en la Comisión Puerta, y ahí le dicen a él directamente lo que opinan. Pero yo en lo personal creo que la decisión que está tomando, sí, pues se pueden parar en la puerta en la comisión y lo paran y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Pero díganselo de frente, no por los medios. Que eso es lo único que digo yo. Díganselo de frente de él, no por los medios. Pero aquí lo importante es que hay una decisión que tomó él, puede tener un compromiso, puede ser, la ex fiscal Steiner tenía una carrera dentro del Ministerio Público y el presidente le pidió que participara de esto. Que no haya funcionado es otro tema, pero ella no ha dejado de ser una profesional de excelencia, una profesional que desbarató una tremenda organización de crimen organizado. Entonces yo eso lo valoro, y si el presidente de la República estima que puede servir a Chile en otro lugar, yo voy a apoyar a mi presidente. Lautaro Carmona, en una frase... En una frase yo creo que a lo menos estéticamente es un contramensaje. Él fue como candidato quien promovió que no iba a haber, digamos, una movilidad desde el punto de vista de tarea para quienes no tienen mérito, y creo que el mérito para la tarea específica que se está planteando tendría que opinar, digamos, cuál es la oficina personal que tiene el trabajo Cancillería para este tipo de áreas. A mí me parece que hay también una suerte de privilegio para la visibilidad de la ex ministra, mantener una línea de continuidad en su actividad laboral por el solo hecho de ser ex ministra y porque había un compromiso con el presidente. Yo creo que ese argumento ojalá no sea el que más pese, porque más descalifica lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la validación de las personas. Los que escuchan, una parte grande está sin pega y tenía pega, pero no tiene un presidente amigo que diga que sigue siendo un gran funcionario y tiene derecho a tener pega a esa gente también. Entonces es un debate que creo que va a ser la enésima manifestación que va a enredar a las fuerzas de gobierno en una contradicción sobre un tema que tiene cierto sentido, no solo estético. Ok, le doy las gracias a Lautaro Carmona, Agustín Romero, Raúl Soto. Hasta la próxima. Buena semana. Que tenga una semana corta, buena semana. Así es, corta. Chao. Que sea mejor que la anterior. Chao. Prepararse para la lluvia. Ya. Gracias, chao. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.